aquí había varias organizaciones haciendo cosas de forma aislada y por cuenta propia. La democracia venezolana, pues, ese no era un tema metido en la política. Se asumía que en el país había ya garantías para los derechos humanos. Pero el 27 de febrero produjo un hito que trastocó por completo la cotidianidad en Venezuela y produjo un número muy alto de víctimas. Los derechos humanos son un criterio relativamente reciente como criterio político en el mundo también. O sea, son cosas que entraron como criterio de Estado, así luego de que se firman pactos en el marco del orden mundial de Naciones Unidas. Esas cosas no existían antes. En Venezuela también son más recientes todavía. Yo creo que como el movimiento de derechos humanos entra a la política a partir del Caracazo, entra al debate público, pues no necesariamente al debate sobre el poder, pero sí a la discusión política, pues al hecho político. Una vez que eso sucede, en el año 89 en Venezuela ya venían como a través de la reforma del Estado planteada, las ONG empezaban a nacer todas. Y yo creo que es un hallazgo, es de esos pocos logros que llegaron para quedarse, pues Dios nos acompaña. Es decir, que son cosas que llegaron para acompañarnos, para protegernos, para ayudarnos. Y yo creo que pasaron por ese filtro de COFAVIC y creo que el debate democrático además se enriqueció muchísimo. Yo creo que el trabajo de COFAVIC fue un trabajo pionero, pues a través de COFAVIC el movimiento de derechos humanos como que tomó cuerpo definitivamente, no voy a decir que es solo COFAVIC porque no es así, pero sí que uno de sus ejes definitivamente fue esta organización que además tiene ese mérito que pues es una carta de credenciales permanentes, es una organización construida por los familiares de las víctimas del Caracazo, que además hay que decirlo, no se han dejado manipular ni traficar políticamente con este tema en ninguna circunstancia, y hay que además hacerles ese reconocimiento. Creo que ha sido un desempeño sobresaliente que los venezolanos tenemos que agradecer, lo que es ubicarse siempre frente al débil jurídico, frente a la gente que está enfrentando la desventura, frente a un Estado que a veces no responde. Es bastante significativo porque además los propios directivos de COFAVIC lo dicen, a veces sufrir el asedio del poder, puedes tener la mala voluntad de las autoridades, la renuencia a rendir cuentas, pero ver que en cualquier caso la organización existe con todas sus letras y nadie objeta lo que hace, muy al contrario. Por supuesto, felicitar calurosamente a COFAVIC por su trabajo, pues porque es una antorcha en la oscuridad, por el esfuerzo que hace y el ejemplo que da. Es muy importante, la integridad, el espíritu republicano, pues el amor a la gente. Son las cosas que hacen que la gente decida ingresar en el hecho público. La COFAVIC decide respecto a la conducta de la democracia, también lo dice frente a la conducta de los años del chavismo, que ha sido bastante peor por lo demás. O sea, yo creo que acá en Venezuela lo que queda de debate democrático, de reclamo social, tiene mucho que ver con el trabajo de las ONG, pues creo que ahí descansa parte de lo más relevante de lo que es el hecho público venezolano. Las ONG están haciendo un trabajo en función de lo social, que conserva un gran crédito público. Y en este momento, creo yo, son un faro. Un momento donde reina la barbarie, la ausencia de derechos, el fanatismo político, la oscuridad fanática, ¿no? Derechos humanos son derechos para los seres humanos, más allá de las banderas, de las abstracciones y de los himnos nacionales. A donde vayas, los derechos humanos van contigo.